Pues nada, muy buenas noches. Como decía Sandra, para nosotros siempre es súper grato tener estas conversaciones y estas capacitaciones con ustedes. Bienvenidísimos. Vayan contándonos por ahí en el chat de qué ciudades nos acompañan. Eso siempre es gratificante, saber que hay personas de todo el país en general. Suele ocurrir de esa manera. Y bueno, pues nada, yo creo que damos inicio a la charla. La primera parte la va a estar manejando Sandra, luego yo entraré a cerrar la presentación y siéntanse en libertad de plantear preguntas por el chat. Si quieren pedir la palabra por el chat, también pueden hacerlo, que estarán muy atentos a colaborarnos desde el host para poder abrirles micrófono de ser necesario. Vale, ahí estoy viendo que hay algunos desde Bogotá y otros desde Montería. Ojalá en Montería esté un poquito más caliente que lo que estamos viviendo aquí en Bogotá, porque Ave María, qué frío. Bueno, entremos en materia entonces. El tema que nos convoca el día de hoy es maneje su tiempo, trabaje bajo presión y priorice. Y queríamos empezar con una frase que nos dice, si deseo que algo suceda, debo asignarle una fecha y una duración. Un proverbio chino. Muchas veces nosotros nos encontramos con las personas y le decimos, ¡ay, qué rico, Ana María, encontrarme contigo! ¿Cuándo almorzamos? Y, oiga, sí, tenemos que contactarnos. La llamo a ver cuándo hacemos. Cuando eso no le ponemos una fecha en el calendario nuestro y lo dejamos así, muy fácilmente se queda como que lo vamos, no lo vamos a hacer, no vamos a llegar. Es diferente y yo vuelvo y me encuentro con Ana María. Hola Anita, qué rico, me encantaría almorzar contigo. ¿Qué tal? ¿Tienes tiempo este viernes? ¿Te parece que entre las 12 y la 1 nos vemos por tal lado? Y como que le doy la oportunidad. Ana María puede que me diga, no, el lunes, no puedo el viernes, pero ¿qué tal te parece el lunes? Y llegamos a un acuerdo y lo ponemos en un calendario. Eso es algo supremamente importante para que realmente podamos pasar a la acción. Ya sabemos que los acompañamos. Estas dos psicólogas con estudios diferentes, nos hemos ido por áreas, digamos que diferentes del conocimiento, pero complementarias, y pues estamos hoy nuevamente con ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? Dar a conocer métodos y técnicas para el manejo, la priorización y la organización del trabajo que permitan usar efectivamente el tiempo, gestionar la presión laboral. Es decir, nosotros, la presión es algo que está allí. Ya no podemos decir que la gente no trabaja bajo presión o que además las empresas no están presionando. El asunto es cómo nosotros lo gestionamos, ¿no? Y cómo se contribuye a ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. ¿Mm? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son los contenidos en los que nos vamos a centrar en la sesión de hoy? La importancia en el enfoque y en el logro de resultados, las técnicas de priorización inteligente de tareas, la presión versus el estrés laboral. Miremos, vamos a mirar lo positivo y lo negativo y cuáles son los principales retos para enfrentar el trabajo bajo presión. Entonces, centrémonos en ese primer temática, que es la importancia en el enfoque y en el logro de resultados, ¿sí? Cuando nosotros decimos que queremos gestionar el tiempo y que esa gestión se haga con efectividad, pues vamos a requerir contemplar varios aspectos. La primera es que nosotros no debemos dejar la mente para recordar una cantidad de cosas. A veces eh, como que todo lo queremos meter en nuestra cabecita y la mente no está hecha para estar recordando, para hacer un repositorio de una cantidad de cosas que necesitamos recordar. Hay otras formas de hacerlo. Entonces necesitamos desocupar la mente y la desocupamos o en nuestro teléfono o la desocupamos en el calendario o en las anotaciones que podemos hacer. Y ahí vamos de alguna manera, vamos clarificando las acciones que tenemos que realizar y nos permite, no las dejamos todas dentro de nuestra mente y nos permite que de esa forma pues las podamos revisar, recordar y planear de manera como adecuada. ¿Mm? Luego, es importante, como dicen, focalizarnos y tener claro cuál es el sentido común para aprovechar mejor el tiempo. Y hoy en día nos estamos rodeados de una cantidad de información que nos llega por múltiples medios y a veces eso lo consideramos
muy urgente para determinada, para hacer, pero nosotros debemos centrarnos en lo que realmente es importante para nosotros, es decir, lo que contribuye al logro de nuestro propósito de vida, a nuestro trabajo, a la familia como tal. Hay cosas que yo tengo que saber que son de ocio, son de entretenimiento y no quiere decir que no las hagamos, ¿sí? Pero en el espacio precisamente que hemos definido para ese ocio y ese entretenimiento y no dejarnos llevar por una cantidad de cosas que seguramente no tienen la importancia o la relevancia para lograr el objetivo que nosotros pretendemos o que lo que queremos lograr. Hay que considerar el horizonte de tiempo de los compromisos que estamos aceptando o creando. Hay personas que les cuesta mucho trabajo decir no. Y entonces, ay, tú me puedes entregar esto para mañana y decimos que sí, pero no hemos contemplado la cantidad de veces de trabajo que tenemos. Entonces, nosotros debemos saber que el horizonte de tiempo es de corto, mediano y largo plazo. Hay cosas en las que yo tengo la posibilidad de hacer o de focalizarme en algo, pero pues con un tiempo un poco más extenso. Entonces, no todo está para ya, no todo necesito entregarlo al día siguiente. Tengo que trabajar desde ese proceso de planeación para saber con qué me comprometo con las personas, con los clientes a los cuales yo atiendo y que efectivamente mis compromisos en ese, cuando digo sí, es porque realmente tengo la posibilidad de cumplirlo. Oye, priorizar de forma inteligente y centrarnos en una sola cosa hasta terminarla. Mire, nosotros las mujeres decimos que, ay, somos unas duras, ¿no? Entonces, porque hacemos multitarea y como que hasta nos sacamos pecho diciéndole a los caballeros, es que ustedes no pueden hacer varias cosas al tiempo, en cambio nosotros sí. Pero eso nos cobra factura. Entonces, necesitamos saber que lo ideal es concentrarnos en algo en específico, en una sola cosa, priorizar por dónde comenzamos, avanzamos en eso, la terminamos y podemos pasar a una siguiente tarea. Pero cuando queremos hacer algo en el computador, además de estar haciendo una llamada, revisando otro tipo de cosas, pues alguna de esas nos va a quedar mal y por ende, pues nos vamos a llenar de estrés, de cansancio y muchas veces hasta de enfermedades diferentes. Evitar la procrastinación. Procrastinar es cuando dejamos para más tarde, ¿no? Como que dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, pero a veces procrastinamos porque sentimos que es más agradable lo que estamos haciendo en el momento que aquella tarea que en la que necesitamos avanzar. Entonces, pues si estamos enfocados en que hay cosas importantes y esa nos lleva a hacer una tarea, pues yo necesito saber si está alineada con ese propósito que quiero, con eso que quiero lograr, pues debo evitar dejar para luego algo que necesito enfrentar de una vez para poder lograr el resultado que pretendo. ¿Mm? Hacer un manejo apropiado de los canales de comunicación. Miren, cuántas veces nos mandamos mensajes por WhatsApp cuando tenemos a la persona ahí al pie nuestro para preguntarle algo, cuando podemos hacerlo de manera presencial, digamos, verbal ahí porque la tenemos a la persona. O estamos enviando muchos correos y correos particionados, igual que los mensajes de texto, ¿no? Entonces, como para decirle tres cosas, mandamos tres mensajes cuando habíamos podido hacer un resumen de un solo mensaje y con eso tener la información o por lo menos el canal más apropiado para la persona. Y a veces identificar que los canales como, por ejemplo, como el WhatsApp, no son canales sincrónicos. Sincrónico quiere decir que la persona está ahí presta a contestarme de una vez y me molesto porque no me ha contestado. Cuando tú necesitas una respuesta más rápida, pues necesitas utilizar otro canal. Entonces llamas a la persona, validas la pregunta que tienes que hacer y seguramente hay en que hay unas discusiones muy amplias por WhatsApp cuando seguramente una llamada podría hacer que esa conversación fuera mucho menor. ¿M? Revisar las exigencias externas y las autoexigencias, que ya les había dicho de alguna manera, aprender a decir no, pero aprender a decir no, yo puedo tener sí condicionado. Si Ana María me dijera, mira, Sandra, necesito que me ayudes a hacer una determinada tarea, pero yo estoy full de trabajo, pues a veces uno dice, uy, pero yo no quisiera quedar mal con Ana María. Pues yo puedo decirle, mira, sí, Ana María, yo te puedo ayudar en eso, pero no hoy en la tarde. Te lo podría ayudar mañana o la próxima semana. Si esa negociación le sirve a Ana María, está bien, pero si no, estaría yo dejando de hacer muchas veces cosas que me competen a mí, que
que son de mi responsabilidad para, digamos que asumir responsabilidades, muchas veces compartidas o responsabilidades de otro o algo que realmente no tiene la importancia porque no está alineado con aquello que nosotros estamos esperando. ¿Alguna inquietud, Anita? ¿Algo complementar o este es... Ah, no. Pensé que sí en el chat. No, digamos, tal vez solo decirles que no redundemos en información, ¿no? Ahora que Sandrita estaba hablando de los mensajes y que mandamos tres mensajes diferentes para la misma cosa, etcétera, también ver cuál es el canal más efectivo, porque a veces mandamos un mensaje por el correo y lo repetimos por el chat y además hacemos una llamada y estamos saturando a alguien de información y pues eso también es un manejo pues como poco efectivo del tiempo, salvo que por alguna razón sepamos que es necesario hacerlo, ¿no? Pero las redes sociales, como lo son WhatsApp bueno, todos los medios digitales, han acabado en una redundancia de cosas y de información que satura. Entonces, frente a eso, pues cuidarnos también. Eso, y a veces que es posible que estemos saturando a las personas que decimos, es que yo quiero dejar evidencia y por cualquier lado de evidencia, sí, pero pues con que tengas una evidencia, más bien es que con tu interlocutor lleguen a un acuerdo de cuál es el mejor canal para que esa persona se esté informando de algo que tú necesites transmitir. ¿Cuáles son las estrategias para concentrarse en la ejecución de tareas? La primera es evitar interrupciones. Pues una, si yo me quiero concentrar en tareas, pues necesito ojalá tener listo el espacio con el material que requiero, que si soy de las que toma un cafecito mientras tanto o tomo agua, pues como que lo haga, que si me voy a sentar ya a trabajar en algo, pues aproveche para haber comido algo o para tener algo que quiera comer muy a mano, de tal manera que no tenga que estarme parando, no tenga que estar haciendo, levantarme a ir a traer material que me está faltando, y también manifestarles si estoy trabajando con otras personas, pues que voy a trabajar un tiempo determinado para que no me interrumpan precisamente y yo me pueda concentrar en la tarea que puedo estar desarrollando. ¿Mm? Fijar tiempos de trabajo. Mire que cuando no planeamos y no fijamos unos tiempos, es posible que o pensemos, trabajamos muy poquito y no le damos un objetivo claro de qué es lo que queremos alcanzar en el tiempo que estamos concentrados en una determinada tarea o realmente las personas no van a saber ni siquiera en qué momento entonces poderme interrumpir o cuándo yo necesito un momento de pausa, de descanso. Entonces, para eso es importante fijar los tiempos muy alineados con la tarea que quiero lograr, con el objetivo y el resultado que quiero alcanzar. Clarificar las tareas a realizar a través de listas. Yo puedo tener varias listas de cosas de tareas personales, sociales, familiares, que me van a permitir de alguna forma, pues saber sobre qué tareas estoy trabajando. Porque hay muchas cosas, si solamente me concentrara en la parte de los aspectos laborales, pues seguramente estaría dejando de lado otro tipo de cosas que también son supremamente importantes. Dividir en partes la tarea. Decimos que un elefante no se come entero, se come por partes. Las tareas a veces tienen unos objetivos muy grandes y esos objetivos, pues necesitamos particionarlos para que sepamos que vamos avanzando en la tarea. Entonces, es importante que lo vamos haciendo y que particionemos aquellas tareas que las podemos ver con un volumen inmenso, pues que lo vamos haciendo por partecitas y sabemos que estamos en ese proceso de avance. Centra la atención en iniciar la tarea y no en finalizarla. A veces nos preocupamos por la cantidad de cosas por hacer, pero además estamos concentrados en cuándo voy a terminar todo esto. Pues el paso que se tiene que dar es en iniciar. Cuando tú inicias, estás mucho más cerca de finalizar una tarea que si no has iniciado y te estás preocupando por lo que te está faltando. Entonces, más bien ocúpate de aquello que puedes hacer y es la organización, la planeación y el poder dar ese primer paso para el avance de tu tarea antes de preocuparte por la finalización.
Una manera en que o digamos una técnica que nos ayuda a que estemos muy focalizados, a que estemos concentrados en lo que tenemos que hacer, es la técnica Pomodoro. Esa técnica lo que nos está llevando es un paso a paso, ¿cierto? Y nos lleva a que nosotros seleccionemos primero la tarea que queremos, en la que nos queremos focalizar, la que queremos de alguna manera, en la que queremos avanzar. Y una vez seleccionemos la tarea, pues le asignamos un tiempo fijo para el desarrollo de la tarea. Ya decía, puede ser una partecita de esa tarea, el cumplimiento de un objetivo, preparar algo en casa, hacer prestarle el servicio a un cliente. Es decir, ¿cuál es la tarea de manera particular de eso que pues, hemos podido llevarle en una propuesta, por ejemplo, a un cliente? Listo los recursos para desarrollarlo. Ya les decía que como queremos interrumpir lo menos posible, pues tengo que tener todo listo. Es como si pensáramos en la casa cuando vamos a hacer el almuerzo y entonces abrimos la nevera y decimos, ay, ¿qué hago? Ay, saquemos remolacha porque me voy a hacer una ensalada y cierro la nevera. Y después me acuerdo, ay, pero sería bueno como echarle zanahoria. Entonces vuelvo y abro la nevera. Y cada vez me voy desplazando de un lado para otro, pues no, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer anticipadamente y cuando abra la nevera, pues como que saco todos los elementos. De esa misma forma es que hacemos en nuestro trabajo, alistamos los recursos que requerimos para desarrollar esa tarea que hemos definido. Luego desarrollamos la tarea e identificamos cuáles son los distractores. Entonces, no reviso el WhatsApp, silencio el teléfono. En este momento pongo un mensaje que no puedo revisar los correos. Le informo a mi equipo de trabajo si es que estoy trabajando con más personas que por favor no me vayan a interrumpir, ¿no? Y también hago un disfrute del descanso dentro del tiempo límite. Es decir, si yo me he fijado una hora de trabajo, pues la técnica Pomodoro nos está hablando de particionar el trabajo de esa hora en ciclos diferentes. Entonces vamos a trabajar un promedio entre 20 y 25 minutos y vamos a descansar 5 minutos. Pero ese descanso es, yo cambio de actividad, me voy, me preparo un café, miro por la ventana, converso con otra persona, pero muy juiciosa en eso. Si yo digo, bueno, son los 5 minutos en los que voy a revisar las redes sociales, pero son 5 minutos, no es la hora pasando en redes sociales porque entonces perdí todo el espacio de focalización y lo que necesito es focalizarme. Si nos damos cuenta, el color rojo nos está diciendo el foco de trabajo de la tarea y los colores verdes de 5 minutos es el intervalo de descanso. Hay personas que dicen, "Oh, a mí 25 minutos como que apenas medio me estoy concentrando, yo necesito unos pomodoros un poquito más grandes". Bueno, pues hay personas que trabajan 50 minutos y descansan 10, pero teniendo claridad de para qué se van a focalizar, cuál es el objetivo de trabajar esos 25, esos 50 minutos y que al final cuál es el resultado de esa tarea que se está haciendo. Bien, preguntas, dudas, inquietudes en el chat, ¿hay algo, Anita? Nada que haya visto, Sandrita, solo saludos. Vale, súper, qué E rico. invitaciones a diligenciar el formato de asistencia de paso, ¿no? Bueno, eso está muy bien, sí. Técnicas de priorización inteligente de tareas. Entonces, algo que escuchamos muchísimo y que seguramente lo hemos dicho nosotros es, no tengo tiempo. Y el decir no tengo tiempo significa que la mayoría de las veces para eso que yo no tengo tiempo no es una prioridad para mí, es decir, no es importante para mí. Entonces, la clave efectivamente de la gestión del tiempo ahora nos están poniendo es como corazoncitos, mira que nos están quedando en la imagen. La clave de la gestión del tiempo está en la priorización, es decir, yo a qué le doy priorización. Es decir, fíjense que así como pues los corazoncitos son muy bonitos, pero ojo, no, que no nos quede rayones porque si no nos va a quedar, como les digo, toda la presentación con las mismas imágenes, entonces como que cuidemos mucho, ¿bien? Entonces, vamos a mirar que si queremos gestionar apropiadamente nuestro tiempo, tengo que saber por cuál empiezo, por cuál de las tareas, cuál es la que me lleva más tiempo, cuál me lleva más tiempo. Priorizar es organizar las actividades más importantes primero, a cuál es a la que yo le doy importancia. Y yo no puedo decirle a nadie qué es lo que es más importante para ti.
Pero sí, si yo soy un jefe, pues yo sí puedo priorizar tareas de mi equipo de trabajo. Yo necesito que empiecen esto porque es lo que necesitamos entregar más rápido o es lo que, si esto no está listo, pues no podemos avanzar en la segunda tarea, en fin, ¿sí? Pero cada uno de nosotros es quien tiene la posibilidad de hacer esa organización. Y el objetivo principal es asegurar de estar trabajando realmente en lo que es importante para mí, para el cumplimiento de mi cliente, para mi propósito de vida, para la tarea que tengo en un área en particular, sin que esté perdiendo tiempo y tal vez sin que también se pierda dinero concentrándome en tareas de menor importancia que realmente yo podría posponerlas sin que hubiese ninguna dificultad. ¿M? Entonces entendamos que hay criterios de priorización. Yo puedo normalmente verlos o la urgencia de algo que tengo que hacer o la importancia. Normalmente uno dice, uno pensaría que uno prioriza por urgencia, pero es que la urgencia no le da tiempo a uno de priorizar. Realmente la urgencia hay que atenderla. Lo que da posibilidad de priorizar es la importancia. Entonces, necesitamos identificar que debo una tarea, ¿cómo sé yo si es importante? Pues porque está asociada con las consecuencias de no hacerlo. Entonces, la importancia aumenta cuando las consecuencias de hacer la tarea son mayores de las consecuencias de no hacerla o de fracasar. Si realmente es mayor el éxito que el fracaso, pues realmente es que yo necesito concentrarme en esa tarea de manera particular. Será más importante la que mayores consecuencias tenga y que la repercusión de no hacerla sea más grave. Uy, si yo no me encargo de esa tarea, ¿qué pasará? ¿Cuál de las dos tareas que dejo de hacer va a tener una repercusión mayor? Pues esa que tiene repercusión mayor es de mayor importancia y en esa me tengo que concentrar, ¿cierto? Tengo que contemplar siempre que las consecuencias de una actividad pueden variar tanto en el tiempo como también en el nivel de importancia que tenga para las personas, porque sabemos que estamos en un entorno cambiante. Entonces, lo que para en un momento era importante para un cliente, pues puede que deje de serlo porque las condiciones del entorno cambiaron. Lo mismo puede suceder para nosotros. ¿M? Cuando hablamos de urgencia, está asociado muchísimo más con tiempo, es decir, con que tengo a veces muy poco tiempo para cumplir a cabalidad con una tarea. Si yo tengo que entregar dos tareas en el mismo plazo, la más urgente es aquella que requiere más tiempo para su realización. Es decir, si yo necesito entregarle dos cosas al cliente, ¿por cuál empiezo a hacer? Pues la que me va a llevar muchísimo más tiempo para terminarla, porque la otra realmente pues voy a tener un tiempo más corto, pero también lo puedo hacer de forma más fácil. La más urgente es cuya fecha límite siempre es la más cercana. Entonces yo tengo por eso la importancia de saber en qué tiempo tengo que entregar cada uno. Es una forma de comprometerme conmigo, pero también una forma de cumplirle a mi cliente. ¿Mm? Y la urgencia aumenta en la medida que disminuye el tiempo límite para esa tarea en relación con el tamaño de la tarea que yo tengo que desarrollar. Entonces, si efectivamente es muy grande la tarea y yo tengo un tiempo cada vez más pequeñito, pues tengo que concentrarme en atender la tarea como tal. Y si una tarea no tiene una fecha límite, pues deja de ser urgente. Realmente, cuando alguien dice, ¿para cuándo? No, para cuando tú puedas. Pues no es urgente. Ese es un nivel que seguramente tengo que priorizar en un nivel de importancia, pero no es de urgencia. Cada vez que alguien te solicita algo, necesitamos saber cuál es el nivel de urgencia que puede tener esa tarea como tal. ¿Mm? Bueno, muy bien. Estaba revisando a ver si había algo. Sandrita, Sí. en eso que usted acaba de decir, vuelve a ser válida una observación que les hizo al comienzo y es, si a mí me dicen, si me dan una tarea y me dice, y yo pregunto para cuándo, me dicen, no, pues para cuando pueda, es lo mismo que cuando me encuentro a ese amigo que le digo, ay, ¿cuándo almorzamos? ¿No? Y que uno nunca le pone fecha. Eso es riesgoso, porque es posible que nunca me ponga, nunca la meta, nunca incluya esa tarea en mi planeación y que en un momento determinado me digan, bueno, venga, ¿cómo vamos con el trabajo? Y yo no he hecho nada, porque nunca la incluí en mi proceso de planeación. Entonces, poner esas fechas, como lo mencionaba Sandra al comienzo, pues es fundamental, o si no, ella va pasando de largo y no la desarrollamos.
Definitivamente así es. Ponerle fecha en el calendario, como se dice. La matriz de Eisenhower, que nos está llamada así, o también matriz del tiempo, que nos dice cómo catalogar una tarea entre urgente e importante, pues lo que nos está manifestando allí realmente es que nosotros podemos tener cosas que son urgentes y que también son importantes y se catalogan en el cuadrante número 1. Ahí lo que estamos es apagando incendios. Es una administración que estamos o que estamos gestionando las crisis. Son situaciones que o las atiendo ya o ya, ¿no? Son problemas que son apremiantes o proyectos cuyas fechas están próximas a vencerse, ya están para vencer. Es decir, que tanto como es urgente, es muy importante. En el cuadrante número 2 ubicamos las tareas que no son urgentes, pero que siguen siendo importantes, es decir, que están muy alineadas con nuestro propósito, con el objetivo que quiero cumplir, con aquello que te quiero entregar, con lo que me he comprometido. Ahí es una administración proactiva, me anticipo, es decir, exige de nosotros procesos de planeación, de saber qué estrategias voy a llevar a cabo, de anticiparme y de prever los problemas que pueden resultar en un proyecto, de que cuando decimos, mire, es que quiero construir relaciones de largo plazo, y una vez se dice, bueno, pues cuando llegue el proyecto miro a ver a quién conozco y cómo construyo relaciones. No, yo me tengo que anticipar a conocer personas, a tener redes de contacto que me permitan que en un momento en que estoy haciendo una tarea, que aunque no es urgente, sí es importante la pueda cumplir porque tengo ahí las personas conocidas, efectivamente. Entonces, la construcción de relaciones de largo plazo está dentro de ese cuadrante. Ejecutar acciones propias del liderazgo. Entonces, ¿cómo es que yo mejoro mi autoestima, mi conocimiento? ¿Cómo es que obtengo retroalimentación de parte de los clientes? ¿Cómo retroalimento a otras personas? ¿Cómo estoy en un proceso de capacitación y de formación? Pues son tareas en las que yo me tengo que anticipar. Es decir, hoy en día, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, uno dice, no, pero pues yo no voy a trabajar eso. Ojo, está en todos los sectores. Es algo que necesitamos ir conociendo, estar inmersos como en temas de esa índole y eso estaría en un cuadrante número 2. El cuadrante número 3 nos está hablando de lo que es urgente y de lo que no es importante. Es decir, es una administración reactiva. Puede ser urgente para otros, pero no es importante para mí realmente. Entonces es la visita de alguien que yo no estaba esperando, las llamadas que me están haciendo todo el tiempo, correos con aspectos que muchas veces no están relacionadas ni con la tarea que estoy haciendo, ni con el proyecto, y mucho menos a veces con la empresa. Reuniones que me citan y que como que no tienen un objetivo claro, como que todo el mundo quiere reunirse, pero no se sabe para qué es que se quieren reunir, ¿sí? Y a veces con personas que uno dice, bueno, ¿y por qué invitaron a esta persona? ¿No? O reprocesos sin tener un fundamento de por qué estamos haciendo nuevamente una tarea sin darnos cuenta. Muchos de los reprocesos es porque no priorizamos, porque no planeamos adecuadamente. Y el cuadrante número 4 pues son tareas que no son urgentes ni importantes. Casi que uno diría, el cuadrante número 4 deberíamos quitarlo. Cuando estamos hablando de trabajo, pues ahí estamos, si tenemos tareas allí, estamos en administraciones inefectivas, ¿sí? Son llamadas personales en el espacio laboral, lecturas no relacionadas con el rol que estoy desempeñando, con la tarea que estoy haciendo, eh, todo el tiempo revisando correo electrónico, que además tampoco como que es mucho correo basura o spam o chat personales, todo el tiempo que pasamos en redes sociales y que no es el espacio que hemos determinado como pausa o que no hemos determinado como el espacio de ocio y de entretenimiento, sino que lo hacemos dentro de nuestros espacios personales, pues estamos en un proceso de administración inefectiva. Queremos, entonces, este urgente, ¿qué nos invita a hacer? Pues a que lo hagamos ahora mismo. Es decir, es normalmente las cosas que son urgentes, importantes y que son, en nuestro lenguaje coloquial a veces decimos son los chicharrones que nos llegan, los incendios que tenemos, pues necesitamos atenderlos, son un imprevisto. Por eso decimos que nosotros no podemos planear para el 100% de nuestro tiempo, debemos planear para el 70% porque siempre se va a presentar un imprevisto y necesitamos atenderlos, hacerlo de una vez.
En el cuadrante 2, lo que tengo que hacer, la manera como tengo que actuar es agendar, planificar la tarea para darle un lugar, que era parte de lo que Ana María les decía ahorita. Si yo no le pongo fecha en el calendario a esa tarea, si como que la dejo para cuando tenga tiempo, pero no lo puse como cuál es el objetivo y cuándo lo tengo que iniciar y cuándo tengo que terminar esa tarea, no lo voy a poder cumplir. Delegar a otros es esa tarea que es urgente y no es importante. Es decir, puede que sea importante para otro, pero yo no soy el que tengo que estar ahí presente para el desarrollo de la tarea. Por lo tanto, me parece que el que otras personas estén en la capacidad para tomar decisiones y tener la autoridad para hacerlo, pues sería lo ideal. Y en el cuadrante, las tareas que tengas en el cuadrante número 4, pues evita hacerlas. Hazlas en un tiempo de ocio, es decir, en un tiempo de descanso, pero no combines la parte laboral de cumplimiento de tus objetivos con esas tareas que efectivamente no le están sumando al logro de tu objetivo. ¿Mm? Entonces, los resultados en cada cuadrante de esta matriz es que, miren, si permanecemos mucho apagando incendios, pues vamos a estar agotados, con un estrés alterado, digamos, con un nivel de estrés alto, muchas veces en discusiones, en conflictos con otras personas y como les decía, pues siempre apagando lo que se nos va presentando. El resultado de un cuadrante número 2, de estar teniendo la mayor cantidad de tareas en este cuadrante, es que nosotros tenemos una visión más de largo plazo. Estamos mucho más en equilibrio, estamos en procesos más de disciplina, tenemos el control y realmente aquí se presentan pocas crisis porque nosotros podemos agendar las tareas que tenemos. El resultado de estar en el cuadrante número 3 es que, pues como nos están interrumpiendo muchas veces, como hay cosas que son urgentes para otros, pero no para nosotros, es posible que la concentración la tengamos en plazos muy corticos, ¿no? Que también entra una posibilidad de administración en crisis, puesto que tenemos cosas urgentes. Se satisfacen a veces expectativas y prioridades de los demás, pero dejamos de prestar atención a lo que es importante, al foco que nosotros debemos, en lo que debemos concentrarnos. Y a veces nos sentimos impotentes, excluidos del control y de unas metas claras, pues porque no es lo que para nosotros es importante. Y el resultado de estar teniendo muchísimas tareas en el cuadrante número 4, pues realmente es una total irresponsabilidad. Muchas de las personas las despiden de las organizaciones porque es que usted está aquí en las 8 horas de trabajo, realmente no trabajó sino una y las 7 estuvo en ocio o estar haciendo una cantidad de cosas que no le estaban sumando al objetivo o al resultado. Y dependiendo de otros o gobernado muchas veces también por apremios y por otras personas que eran los que le decían, ay, venga, hagamos tal cosa, o que los descansos que nos estamos tomando son muchísimo mayores. Este ejercicio y esta hojita, que me parece supremamente importante y queda dentro del material, es invitarlos a que cada uno de ustedes realice su matriz de priorización, es decir, qué tareas tienen en el cuadrante número 1. Y sencillamente ahí en el chat quisiera que escribieran de todas las tareas que ustedes hacen en la cotidianidad, ¿cuántas creen, o más bien, cuál es el cuadrante que más utilizan? O en la que más tienen tareas, en el cuadrante 1 de cosas urgentes e importantes, o tienen más cosas en el cuadrante número 2 no urgente e importante, o en el cuadrante 3 urgentes y no importantes, o en el 4 no importantes y tampoco urgentes. Entonces, quisiera que ahí en el chat solamente pusieran el número en el cual ustedes creen que la mayor cantidad de tareas se da allí y que podamos sencillamente visualizarlas, ¿no? Mientras van ustedes escribiendo y podamos hacer seguramente una reflexión tan pronto aparecen, pues que se den cuenta, efectivamente, miren, si tienen muchos, es importante que sean honestos, ¿verdad? Pero si tienen muchos en el uno, ya saben, van a estar estresados, van a estar insatisfechos, en conflictos. El mejor en el que pueden estar es en el cuadrante, efectivamente, número 2, porque les va a permitir planear, agendar, llevarlo en el tiempo en que ustedes consideren cada una de esas tareas, ¿vale? Si en algún momento aparece algo, Anita, seguramente que tú harás también la reflexión y yo te manifestaré allí. ¿Mm? Ok, Bien. y damos tiempo para que lo vayan haciendo. Sí, Lo déjame cierto, compartir para que tú compartas. Sí. no estoy, pues yo ya estaba empezando a compartir, ¿no se ve? Ya.
ahí la idea es que puedas, porque se está viendo la diapositiva Ok, siguiente. ya, Ujú, listo. listo. Ok. Entonces, dense cuenta que si nosotros, ¿cuál es la importancia de hacer toda esa priorización y toda esa gestión del tiempo? Pues básicamente que si nosotros nos acostumbramos a estar en el momento de lo urgente, probablemente vamos a estar viviendo mucho estrés en nuestro trabajo. Y aquí entramos entonces en lo que implica tener presión versus tener estrés laboral y qué hay de positivo o de negativo en cada una de esas circunstancias. Entonces, lo primero para compartirles es que hay una diferencia. Muchas veces nos han preguntado que si nosotros somos capaces de trabajar bajo presión. Y pues sí, muchos de nosotros somos capaces de trabajar bajo presión, sin duda alguna. El trabajo bajo presión implica que sabemos que tenemos que lograr un resultado determinado y que para lograr ese resultado, pues hay una serie de circunstancias que aumentan el nivel de dificultad o de reto en eso que estamos realizando, pero yo lo conozco y sé que de alguna manera lo puedo gestionar. Si lo puedo gestionar, ¿por qué? Porque entro a hacer una priorización que me ayude con ese tema. Por el contrario, es posible que más bien nos sintamos en estrés. Y el estrés es cuando yo ya no siento que pueda tener control sobre esas tareas y esos resultados, sino que me siento profundamente agobiada por la cantidad de demandas o de actividades que me están exigiendo y porque siento que no tengo todos los recursos para desarrollarlas. Y esos recursos pueden ser el tiempo, puede ser que yo no sé cómo hacerlo, puede ser que no tengo suficiente experiencia, puede ser que no me están dando los insumos suficientes, pero sí me están exigiendo. ¿Mm? Entonces, hay una diferencia importante allí entre que algo sea complejo, difícil, pero yo tenga toda la capacidad de desarrollarlo, y que algo sea complejo y difícil, pero que yo sienta que me desborda y que no tengo suficientes recursos para poderlo desarrollar. En el primer caso estamos presionados, en el segundo caso estamos estresados. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es entonces trabajar bajo presión? Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos trabajando bajo presión, básicamente estamos hablando de esa capacidad de cumplir con unos indicadores que nos han planteado, por ejemplo, el tiempo y la calidad en la entrega de un proyecto, ¿cierto? Superando adversidad y posibles emergencias que se puedan presentar dentro de ese tiempo que se está requiriendo para la realización de la actividad. ¿No? Eh, siempre, miren, el tiempo cada vez se convierte en un recurso más preciado, y en términos de trabajo, pues es muy posible que ese tiempo sea limitado, especialmente cuando se trabaja por proyectos, como es el caso de muchas de las actividades que ustedes desarrollan. Cuando trabajamos por proyectos, quiere decir, a mí me contratan para que haga una intervención en un inmueble, y sabemos que debemos empezar en tal fecha y debemos terminar en tal fecha, y que ese es el tiempo con el que voy a contar. Cuando yo me empiezo a extender, pues yo ahí ya me estoy saliendo de esa condición, y si me salgo de esa condición es probable que también esté incurriendo en más gastos, ¿cierto? Entonces, parte de lo que implica ese trabajo bajo presión es que yo sé que tengo que hacer una buena gestión del tiempo y una buena gestión de los recursos. Y en esa línea, pues, esta es una competencia, una habilidad que es muy deseada en el ámbito laboral. Muchas veces nos piden, nos preguntan, venga, ¿usted qué tal es para trabajar bajo presión, como ya les estaba diciendo? Y esta competencia nos la piden porque las propias empresas pues tienen una competencia compleja, tienen unas condiciones de entorno complejos y están en unas condiciones de mucho cambio y de mucho dinamismo. Por lo tanto, pues puede haber mucha incertidumbre y también una necesidad de atender situaciones imprevistas de manera frecuente. En ese orden de ideas, pues hay una serie de factores que pueden detonar esa presión laboral. ¿Mm? Como les decía,
la presión es sentir que debemos lograr, perdón, un resultado específico sobrellevando una serie de dificultades. Pero entonces, ¿qué puede ser detonante de la presión laboral? ¿Qué puede ser lo que me haga sentir esa sensación de tensión? Una tarea imprevista, que siempre puede haberlas. O sea, esos temas urgentes que Sandra nos presentaba en el primer cuadrante, en todo tipo de organización, grande, pequeña, micro, o trabajando nosotros como profesionales independientes, se nos puede presentar. Siempre es posible que se presente. Por eso Sandra decía, uno no copa todo el tiempo su agenda al 100, porque cuando la copa al 100 y se presenta algún imprevisto, pues no hay manera de cuadrarlo, especialmente si todo eso que yo agendé es muy importante. Entonces hay que pensar en que los imprevistos siempre son posibles. El otro elemento que es fundamental y que genera presión son las demoras o las fallas en una línea de trabajo. Y voy a poner un ejemplo del campo en el que se mueven la mayoría de los socios del club de constructor. Y es, estamos haciendo trabajando en un inmueble, estamos haciendo una obra y resulta que mi trabajo dependía de que alguien instalara algo antes de que yo fuera a hacer mi trabajo, de que yo fuera a instalar lo que yo tenía que instalar. ¿Mm? Esa demora o esa falla me va a perjudicar, pero yo sigo teniendo el mismo tiempo, no me ampliaron mi tiempo. ¿Mm? Entonces ahí tengo que entrar a hacer negociaciones, entrar a mirar cómo respondo, entrar a mirar cómo negocio, porque pues seguramente va a haber allí un factor de estrés o si eventualmente se puede trabajar extra, si se puede trabajar en horarios no convencionales, pero tenemos que empezar a mirar que eso siempre es posible porque nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos en equipo. En todos los sectores de la economía uno trabaja mucho con otras personas y muchas veces el trabajo que cada uno de nosotros hace depende del trabajo que hacen otros. Por lo tanto, pues cualquier falla en esa articulación puede ser un problema. El otro factor que puede ser detonante de depresión laboral son los errores humanos. Y eso no es para darnos látigo ni para decir, no, es que fulanito se equivocó, sultanito se equivocó, porque resulta que todos somos humanos y hace parte del ser humano equivocarse. Los errores siempre existen. La perfección no existe. Eso es una cosa que nos hemos metido en la cabeza y es que todos lo hacemos súper bien, pero siempre hay posibilidad de fallos. ¿Mm? Entonces hay que pensar que tenemos que manejar unos tiempos, unos colchones en el tiempo que me ayuden a controlar estas cositas que se han ido presentando, la tarea imprevista, el error que alguien o yo mismo pude haber cometido, una demora o una falla en el trabajo del otro. El otro tema que puede generar presión es la queja o una solicitud especial de un cliente en el cual pues me están pidiendo o haciendo solicitudes adicionales a lo que ya habían presentado. Y en estos casos siempre es importante que ustedes le puedan decir al cliente, responder de manera que el cliente se sienta satisfecho, pero que nosotros no terminemos embrollados, ¿no? Es decir, es poderle decir, podemos atender esa solicitud, podemos atender eventualmente esa queja, por favor, tengan en cuenta que vamos a requerir algo más de tiempo o incluso algo más de recursos, ¿no? Y entrar también allí en unas negociaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo he hablado acá varias veces, he mencionado la palabra negociar. Entonces, la presión laboral se va trabajando también con esas habilidades de negociación para poder lidiar con los temas del tiempo, de los errores, de las actividades imprevistas, de las priorizaciones que tenemos que hacer. Ahora, ¿tiene algo de positivo la presión laboral? Sí, por supuesto que la tiene. ¿Qué cosas tienen positivos? Que cuando yo sé que estoy con unas condiciones de incertidumbre muy altas, suelo ser más eficiente en el manejo del tiempo. No pierdo tiempo, no me distraigo en aquello que ni es urgente ni es importante, por lo tanto, se hace en otro momento. Soy más efectivo en las maneras y en las metodologías que utilizo para poder cumplir el trabajo. En términos concretos, soy mucho más eficiente en el manejo del tiempo. Lo otro es que cuando estamos en proyectos o en procesos que nos hacen trabajar bajo presión, es posible que en esos escenarios yo
desarrolle nuevas habilidades, entre otras, la misma habilidad de trabajar bajo presión, pero puede ser que también aprenda a hacer uso de metodologías que son más ágiles, como la que nos planteaba Sandra ahora. Si yo sé que estoy trabajando bajo presión, puedo utilizar una técnica como la del pomodoro que alguien decía, oiga, qué interesante esa técnica. Y puedo trabajarla porque esa técnica me ayuda a trabajar muy concentrado, pero también a tener pequeñas pausas que son absolutamente necesarias. O puedo aprender a utilizar las inteligencias artificiales que me ayudan a hacer ciertas cosas y ahorrar mis trabajos que puedan ser, digamos, tener algún grado de operatividad. Puedo también entrenarme en la toma de decisiones en escenarios de mucha incertidumbre. Entonces, aprendo a que hay que ser ágil en esa toma de decisiones. Aprendo a hacerle caso, a no quedarme pensando mucho, sino hacerle caso un poco a la intuición, ¿sí? Pero la intuición no así como tomar una decisión simplemente porque, pues, hagámosle, porque eso es lo que, pues, no tenemos de otra, no, es que cuando uno tiene experiencia, cuando uno tiene años de trabajo, pues ha aprendido. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces hay que allí hacer uso de toda esta intuición y toda esta sabiduría acumulada que tenemos para poder ser mucho más ágil en la toma de decisiones. Y finalmente está el aprender a trabajar de manera sinérgica, es decir, muy en equipo y saber que cuando trabajamos en equipo el resultado se potencia, nos ayudamos, nos colaboramos y lo que logramos pues es mucho más eficiente, efectivo, eficaz. Eso en cuanto a lo positivo. Ahora, ¿qué tiene de negativo el trabajo bajo presión? También tiene cosas negativas y por eso es importante aprender a gestionarlo. El trabajo bajo presión, cuando esa presión empieza a ser constante y permanente, genera altos niveles de cansancio, de agotamiento físico y mental, de agotamiento emocional. Eso deriva en estrés. ¿Por qué? Porque las cosas se me están saliendo de control y yo empiezo a sentir que con mis capacidades y con los recursos que tengo de tiempo, de herramientas, de metodologías, no está siendo suficiente y empiezo a entrar en angustia. También, si estoy entrando en ese nivel de estrés, indiscutiblemente el rendimiento va a decaer. ¿Mm? Mi desempeño va a decaer, la rapidez y la capacidad de respuesta va a decaer, perdón, y por lo tanto es posible que eso entre a incidir en la manera como me relaciono con las otras personas. Empiezo a tener conflictos, por ejemplo, empiezo a tener, a estar más irascible, a molestarme, a ponerme de mal humor, y eso hace que las relaciones interpersonales se deterioran. Y cuando las relaciones interpersonales se deterioran, pues viene el otro problema y es que pierdo confianza en mi equipo de trabajo. No me siento cómoda, empezamos a tener roces, a tener rifirrafes y eso hace de nuevo que el rendimiento y el desempeño disminuya de manera importante. Y cuando todo este tipo de cosas ocurren, me siento inseguro y pierdo confianza en mí mismo y en mi capacidad de trabajo y de respuesta. Hay una palabrita aquí que puede parecer un poco técnica, pero que me parece importante mencionarlas, y es el sentido de autoeficacia. Cuando yo estoy cansado, estoy estresado, mi rendimiento disminuye, no me estoy relacionando bien, pierdo confianza en equipo y no me siento seguro, pierdo eficacia en mi capacidad de respuesta. No soy capaz de responder de la mejor manera. Entonces, mi autoevaluación respecto a mi eficacia se ve afectada y empiezo a dudar de mi capacidad de respuesta y disminuye mis niveles de autoeficacia. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos que tenemos para enfrentar el trabajo bajo presión? Eso es como lo que hay que asumir en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, desarrollar y fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, y esa capacidad de resiliencia se desarrolla y se fortalece mejorando nuestras habilidades o competencias,
entendiendo que las situaciones de adversidad y de incertidumbre siempre son posibles, eh, asumiendo las situaciones difíciles con optimismo y con una actitud de disposición a aprender y a manejar los retos y las dificultades que podemos tener, entre otras cosas que probablemente puedo mirar si profundizamos ahora. El otro elemento es trabajar con mucha organización, ¿m? Trabajar con orden y con disciplina. Y el último es el equilibrio en las actividades de trabajo, pero también el equilibrio en mis relación trabajo-ocio, trabajo-tiempo libre. En cuanto a resiliencia, entonces profundizo en otros elementos. Esto implica que podemos asumir con responsabilidad las situaciones adversas y que esas situaciones las podemos ver como un desafío, pero no como algo imposible, como algo imposible, y que esa situación es una oportunidad de crecimiento, crecimiento en mis habilidades, crecimiento en mis actitudes, en mi mentalidad de crecimiento, que sé que puedo aprender, que puedo transformar, que puedo ser agente de cambio. Eso hace parte de la resiliencia. El otro elemento aquí es aprender a manejar la frustración y entender que el error siempre es posible y que podemos ser flexibles frente al error, que el error es una fuente de aprendizaje. Entonces, cuando yo entiendo el error como una fuente de aprendizaje, pues dejo de sentirme frustrada con el error. Y finalmente, recordar que así como estamos teniendo dificultades, hemos tenido en el pasado proyectos exitosos y que esos proyectos exitosos me generaron aprendizajes y me generaron capacidad de respuesta y de autoeficacia. En la organización, como se los mencionaba, se trata entonces de planear a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, cómo voy a medir los resultados, cómo voy a priorizar para no caer en la urgencia como ya nos presentaba Sandra, cómo voy a aclarar mis roles y mis responsabilidades para poder tener claridad en las funciones y en las tareas que yo puedo hacer, pero también en las que otros están haciendo o en la forma como delego actividades para que otros las realicen. Y finalmente, aquí está el tema de revisar las exigencias que me está haciendo el entorno y las exigencias que me estoy haciendo yo misma, porque es posible que me esté llevando, me esté dejando llevar por las exigencias del entorno, que no esté siendo capaz de decir no y me pongo en unos niveles de autoexigencia muy altos que me generan muchísimo estrés. Y en relación con el equilibrio, pues está el tema de poder manejar el estrés, descansar de manera apropiada, dormir bien, no llevarme trabajo a mi casa, no llevarme angustias a mi casa y poder disfrutar también del tiempo en familia. Practicar alguna actividad física, ejercicio, yoga, salir a caminar, en fin. Y generar espacios de desconexión para recargar la energía. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, manejar el estrés tiene que ver con todos estos elementos. La calidad de su sueño es muy importante. La calidad de su sueño va a determinar si ustedes al otro día están agotados o si ya tienen condiciones para volver a retomar las actividades que tengan. Y pues hay muchos hábitos alrededor de eso que les pueden ayudar. Ahí y tener pausas. Entonces, cuando hablamos de la pausa, encontramos este texto es muy significativo. Entonces, pónganle mucha atención. Cuando dudes, haz una pausa. Cuando te enojes, haz una pausa. Cuando te canses, haz una pausa. Cuando te estreses, haz una pausa. Y cuando pauses, cuando pares, cuando decidas hacer eso porque eres consciente de que tienes dudas, de que no sabes cómo hacer las cosas, de que estás molesto, de que estás agotado, de que estás estresado, respira profundo y agradece esa posibilidad. Esa pausa es fundamental en el manejo del estrés. Y esa respiración es fundamental. Recordemos algo que nos ha dicho la filosofía popular y el refrán, ¿no? Estás enojado, cansado, agotado, respira profundo y cuenta hasta 10. Eso es cierto. Y ese contar hasta 10 es
Respira profundo, inhala contando en 4 tiempos, retén y exhala contando en 5 tiempos. Y ahí vamos a sentirnos más tranquilos y con posibilidades. Dense cuenta que si estamos cansados, en la técnica del pomodoro, por ejemplo, tenemos descansos de 5 minuticos o de 10, dependiendo de cómo decidamos hacer nuestros ciclos de trabajo. Y en ese pausa es, me levanto de la silla, o si estoy de pie, me siento, o salgo y camino, o converso, me tomo un café o un té, lo que quiera que me ayude a cambiar de estado. Esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Creo que nos pasamos 2 minuticos, pero en este momento quedamos en total disposición para atender sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes también si los tienen. Así que a partir de este momento somos totalmente oídos. Voy a parar de compartir. Oídos y ojos para ver lo que quieran escribir en el chat. Quiero compartir algo que leí ahí en el chat, Anita. Dos de los participantes, don Miguel, nos decía que sus tareas estaban más en el cuadrante número 1 porque actuaba de manera muy rápida, pero que cuando salían los imprevistos, ahí sí efectivamente se evidenciaba el estrés, ¿no? Ujú. Y efectivamente creo que ya hemos mencionado que sí, las tareas ahí son un apagaincendios, así que debemos evitarlo. Don José Hermes nos decía que sus tareas estaban más en el cuadrante 2, que eso estaba muy bien en la medida en que pues lo que nos genera es menos estrés, menos dificultades, más posibilidades de programar las cosas que nosotros necesitamos realizar. Y creo que otro de los compañeros que ahora no lo encuentro dentro del chat también nos hablaba como de bueno, de Benjamín del cuadrante 2 pero que siente que a veces se le acumulan muchos las tareas. Entonces ahí es necesario determinar un tiempo estipulado para cumplir ese objetivo e ir avanzando y sacando, porque si no, pues va a haber un cuello de botella también, donde tengo una cantidad de tareas y ninguna las estoy terminando de manera apropiada. ¿Mm? Sandrita, y dentro de eso, fíjese que a mí, por el tipo de actividad que nos han contado muchas veces los participantes en estas charlas que realizan, que suelen ser trabajadores independientes o personas que trabajan, digamos, freelance, sienten que no pueden hacer equipo, ¿sí? Que yo me comprometí a hacer algo en determinado lugar y como soy yo solo, como que siento que no tengo a quién delegarle ni con quién hacer equipo. Entonces, la invitación es piensen en equipos de trabajo, piensen en colegas con los cuales podrían hacer alianzas y que les ayuden en determinado momento a avanzar cuando están entrando en bloqueo, en recarga o en tareas que se les van acumulando. Y acá hay otro comentario que dice que es muy importante saber de todos los cuadrantes para hacer una buena labor. Sí, porque además es inevitable que uno tenga cosas urgentes. La urgencia hace parte de la incertidumbre. El problema es cuando todo el tiempo estamos en urgencias, ¿no? Porque entonces no tenemos tiempo para nada más que no sea la urgencia, y eso genera unos niveles de pérdida de calidad de vida muy fuertes para todos nosotros. Así es. Bueno, queremos saber si hay alguna pregunta, algún comentario de manera particular, y si no, para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Si no quisiéramos leerlos allí, ¿cómo se van de la jornada? ¿Con qué se van? ¿Cuál es el aprendizaje, la sensación? O si tuvieras que ponerle una palabra, ¿con qué conectarías de la sesión? Para poderlos como leer algunos de ustedes. ¿Se Bueno, podría? pues antes de recibir como las preguntas, mientras recibimos como las respuestas y la retroalimentación y con lo que se van pues todos los asistentes, recordarles que por favor diligencien el formulario que hemos dejado en el chat, y también que pues ingresen a la plataforma de Academia Constructor, que allí van a poder encontrar diferentes beneficios que les van a ayudar a potencializar sus conocimientos,
Y pues si desean algún apoyo, pueden escribirnos al correo electrónico soporte@academiaconstructor.co. Nuevamente ahí en el chat les comparto el link. Ahora sí, si quieren, pues podemos leer como los comentarios que nos están haciendo llegar. Muchas gracias. Sí, aparecen dos comentarios. Uno de Benjamín que dice, me parece muy importante este conocimiento porque así podemos prepararnos mejor y ser más eficientes. Y Misael nos dice, muy interesante esta sección, nos ayuda a hacer las cosas mejor sin tener estrés, que es supremamente importante en nuestra vida. José nos dice, trabajar en equipo no puede porque hay gente que no se presta, ¿sí? Pero nosotros también como líderes muchas veces pues tenemos que aprender a interactuar con otros y a enseñarle a hacer parte de eso. Miguel nos dice en el tema de tomar los descansos entre tareas. Es muy buena idea para evitar un agotamiento tanto psicológico como físico. William nos dice ser más organizado en el tiempo para poder cumplir con todos los compromisos. En efecto, eso era como Mm. los enseñanzas que queríamos poderles transmitir en la jornada del día de hoy. Sin Bueno, más, entonces los dejamos, les agradecemos su disposición, las preguntas, sus comentarios y esperamos verlos y leerlos en nuestra próxima sesión que la nuestra de Sandra y mía es el 4 de diciembre. ujú. Un abrazo para todos, que tengan una bonita noche. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Sandra y Ana por este espacio. Nuevamente, siempre muy recibidos como todos estos consejos por parte de ustedes y también de gran utilidad porque son temas de gran importancia para todos que nos aplican siempre. Muchísimas gracias y también a todas las personas que se conectaron y estuvieron súper atentas. Nos vemos en una próxima. Recuerden que esta Eh, sesión... Ay, Perdón, es que antes de que cerremos, están preguntando aquí que cuándo son las charlas, seguramente alguien que recién se está uniendo, entonces no sé si quieras invitarlos de nuevo y recordarles los días. claro que sí, muchísimas gracias, Ana, por recordármelo y por hacérmelo notar. Todos los días, lunes, miércoles y jueves, disponemos de estos espacios a las 7 de la noche. El enlace de acceso es el mismo para todas las sesiones, manejamos temas diferentes. Entonces, pues son totalmente gratuitas, tú puedes ingresar todas las veces, también estas capacitaciones quedan grabadas, entonces en el chat les acabo de compartir el link para que las puedan ver siempre que quieran, pues como recordarlas. Y nada, muchísimas gracias y nada, ahí les compartí el link. Muchas gracias, Camila. Que Bendiciones. estén Saludos muy para todos. bien, Feliz feliz noche. noche. Gracias, que tengan buena noche. Sandrita, le Gracias. voy a marcar que tengo una inquietud. Bueno, Vale, ok. chao, que descansen. Gracias, feliz noche.